Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad a todos nuestros hermanos y hermanas que tienen la oportunidad de compartir este estudio en este día. Estamos ya estudiando la serie de la justificación por la fe. Estamos ya en el estudio número 13 y vamos a continuar con este estudio y de ahora en adelante vamos a tratar de hacerlo más corto nuestros estudios porque hay hermanos que en su celular no pueden leer temas de 1 hora porque es muy pesado. Así que entonces vamos a tratar de reducir más o menos a media hora o algo más. Así que hay que pedir a Dios para que todos puedan escuchar y beneficiarse y comenzar a estudiar profundamente como los bereanos. Los bereanos escuchaban la palabra de Dios por los instrumentos humanos y ellos ahora tenían que comprobar, tenían que por sí mismos encontrar cómo el Señor les podía hablar. Así que esa es nuestra gran necesidad en este tiempo. Vamos a continuar entonces nuestro estudio. El estudio anterior hemos tratado sobre el yo, el problema del pecado, la raíz del pecado, el egoísmo. Necesitamos entregar a Dios. Solamente entregando a Cristo nuestra vida y con todo lo que tiene el yo, sus bienes, nosotros podemos comenzar a liberarnos. Pero tampoco no termina ahí, sino hemos estudiado también en el estudio anterior de que tenemos que hacer la mayor lucha, la mayor batalla es contra nuestro yo. Necesitamos luchar. Una vez entregado a Cristo, nosotros tenemos que participar en esa lucha, pero ya con la gracia de Dios, con el poder de Dios. Así como dijimos, David luchó y ganó al gigante. Recordamos ahí un párrafo que hemos leído en Lugares Celestiales donde decía de que el que quiere edificar un carácter vigoroso y simétrico debe entregarlo todo a Cristo y hacerlo todo por Él. Son dos cosas, entregar todo y ahora hacer todo por Él. Todo lo que Él quiera obrar por medio nuestro, tenemos que estar a su disposición. Y para los seres humanos, todo lo que Dios realiza por medio del creyente, va a ser como que el creyente está realizando. El Redentor dice, no acepta un servicio dividido. Diariamente debe aprender el significado de la entrega del yo. Así que eso habíamos leído, ¿no? En el mismo libro, Discurso Maestro 119, también habíamos leído de la lucha. La vida cristiana es una lucha y una marcha, pero la victoria que hemos de ganar no se obtiene por el poder humano. Así que la victoria de vencer al egoísmo, al pecado, no es por el poder humano, sino es por el poder divino, por medio del hombre que se ha entregado en sus manos. El terreno del corazón es el campo de conflicto. La batalla que hemos de reñir, la mayor que hayan peleado los hombres, es la rendición del yo a la voluntad de Dios, el sometimiento del corazón. Entonces, cuando uno acepta a Cristo, el amor, Cristo, el Espíritu Santo entra al corazón. Pero el yo siempre va a querer volver a tomar el trono, va a querer tomar el mando. Y por todos los medios va a insistir mientras exista el tiempo de gracia. Nosotros tenemos que entonces todos los días hacer una entrega y todos los días tenemos que hacer la lucha, la pelea, la buena batalla de la fe. Depositar nuestra confianza en Cristo para poder vencer en su nombre al pecado, al egoísmo. Son 3 victorias que necesitamos obtener. Contra la carne, que es el yo, contra el mundo y contra Satanás. Así que, dicho esto, entonces vamos a leer para nuestro estudio de esta oportunidad Romanos capítulo 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El rendir el culto a Dios todos los días, el agradar a Dios, tiene que ser con un cuerpo santo. Por eso dice sacrificio vivo, santo. Así, pecador no podemos. El pecador debe estar muriendo. Cada día muero, dice Pablo. El pecador debe estar desechado a un lado. Debe enyugársele, debe ponérsele freno. Eso es lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Ahora la recomendación para nosotros. Dice 2, verso 2, capítulo 12 de Romanos, verso 2. No os conformáis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que estamos estudiando. ¿Cómo podemos nosotros no conformarnos a este siglo? A los afanes, a los cuidados, a las actividades, a todos los problemas de este siglo. ¿Cómo podemos liberarnos? Ya estamos aprendiendo cómo, entregando a Cristo y comenzando la lucha por la gracia de Dios. Pero, ¿cuál será el resultado? Tiene que haber resultado. Tiene que haber frutos. Dice, será una transformación, renovación de la mente. ¿Qué es transformación? Transformación es una transformación total, un proceso, un cambio al 100%. Pero eso es un proceso. Nosotros podemos aprender de los animales. Sabio Salomón dice, si quieres aprender sabiduría, dice, estudia a los animales. Cada animal es un libro en la naturaleza. Esta vez podemos mencionar acerca de la transformación a uno de los animales muy hermosos de la naturaleza, que es la mariposa. La mariposa no nació mariposa. La mariposa nació un gusano que se arrastraba, pero se transformó y llegó a ser mariposa y volar y tener bonitos colores en su ala y vivir una vida feliz volando de planta en planta, de flores en flores. Esa es la transformación que el cristiano necesita. Una vez que hemos renunciado a todas las cosas de este siglo, entonces dice, Cristo nos acepta y nos va a adoptar, injertar. El Espíritu Santo va a engendrar una nueva vida. Así como la mariposa, ¿qué hace? La mariposa, pues, engendrado, pone su huevo, un huevecillo. ¿Y dónde pone? En las hojas, en las flores. Yo he visto poner el huevecillo a la mariposa en el choclo, cuando el choclo ya está ya grande y está echando su cabellera, ahí pone su huevo la mariposa, porque sabe que una vez que nace la oruga o el gusano, ahí está su comida, va a comenzar a comer el choclo adentro. Otras mariposas en la hoja ponen, los gusanos, las orugas comen hoja. Así Dios nos engendra a nosotros con el Espíritu Santo y nacemos como niños, todavía somos como gusanos. Por eso dice gusano de Jacob. Cuando Jacob nació a vida nueva, aquella noche de angustia, ahora era gusano de Jacob. El gusano tiene que confiar en alguien. Es como el niño que nace es como un gusano, tiene que ser cuidado por sus padres, tiene que confiar. Es la vida inicial del creyente en la vida espiritual. Pero cuando ya el niño espiritual crece, no va a quedarse toda la vida porque tiene que transformarse, una transformación total del carácter, cuerpo, alma y espíritu, transformación del carácter. Entonces, ahora ese gusano, ese nuevo niño nacido en el reino de Dios, ahora es vestido con la justicia de Cristo. Tiene que vivir con la vestidura del manto inmaculado de la justicia de Cristo. El carácter de Cristo lo envuelve. El creyente no aparece, solo se muestra el vestido. Pero el vestido de la justicia de Cristo no es para cubrir, dice, pecados, ni deberes descuidados. Uno tiene que mantenerse. Más bien, a lo contrario, la justicia de Cristo es el amor, es la ley de Dios. Es Cristo, nos va a proteger. Entonces, ¿el gusano qué pasa? Después que el gusano ha comido pues la hoja o el choclo, llega un momento en que se encapsula. Se llama el estado de pupa o crisálida. Este gusano se encapsula con una capa invisible. Ahora, para que los otros animales no puedan hacerle daño, está encapsulado allí en la hoja, en la flor o en algún fruto. Y nadie se da cuenta porque su cápsula es de color verde, del color de la planta. Ahí está ahora el gusano feliz,
¿Ah? Ahora, ¿qué va a pasar? Ahí se conserva limpio, ahí se conserva en buen estado, ¿ah? No le hace daño a nada. Así el cristiano, cuando ya comienza a crecer, el cristiano vive vestido con la justicia de Cristo y Cristo lo cuida. Es difícil que peque porque tiene fe, confianza en su Padre Celestial, en su Salvador. Así vive protegido por Cristo, por la justicia de Cristo. ¿Ah? Cuántas cosas pueden pasar en este mundo, no le pasa nada a él. Esa es la vida cristiana, seguridad, ¿ah? Confianza. ¿Y ahora qué va a pasar después de eso? Después de eso, ese gusano que se ha encapsulado, llega el momento en que la capa revienta y nace la mariposa. Y se transforma en una mariposa hermosa y va volando, emprende el vuelo. Esa es la vida del creyente del plan de salvación en el nuevo pacto. Entonces el creyente primero, ¿qué hace? Nace a vida nueva. Nace como justo, como un gusano nuevo. ¿Ah? Después vive encapsulado con la justicia de Cristo, es la santificación. Porque en la santificación no debe ensuciarse, no debe hacerle daño el pecado. Está protegido. Santiago 4:7 decía, someteos a Dios y el diablo huirá. El diablo no nos va a ver. Ya no tiene poder sobre el creyente porque tiene protección. Pero llegará el momento de la glorificación. Eso ya acontece cuando ya en la lluvia tardía en adelante. La glorificación. Ahí sí, el cristiano ahora va a volar, ser glorificado, ya tendrá el carácter pleno de Dios. Aún en el tiempo de angustia vivirá sin intercesor. Esa es la total transformación, obra de Dios. Así como Dios transforma a la oruga, al gusano en mariposa, solo ese poder que transforma nos puede transformar a cada uno de nosotros. Esa es la lección que necesitamos aprender. Agradecer a Dios por este camino que ha puesto, por este milagro que ha puesto delante de nosotros, por su palabra que nos abre el camino. Ahora vamos a continuar estudiando entonces cómo nosotros podemos llegar a vencer totalmente el yo al pecado. En Hijos, Hijas de Dios 158, también está en Testimonios para la Iglesia, tomo 4:32, dice así: el hombre debe obrar con todo su poder humano, ayudado por el poder divino de Cristo, para resistir el yo y vencerlo a toda costa. Así que, como dijimos, el yo, cuando uno acepta a Cristo y entrega su carga del yo todo, el yo no muere. Solo hemos renunciado. El yo está condenado a morir y se va a levantar. Entonces tenemos que vencer con el poder de Dios. En resumen, el hombre debe vencer como Cristo venció. Debe ser colaborador de Cristo en la obra de vencer. Y entonces participará con él de su gloria, de la glorificación. Entonces el hombre tiene que vencer como Cristo venció. ¿Cómo venció Cristo? También hemos estudiado. Cristo nació desde nacimiento engendrado por el Espíritu Santo en carne humana. Así que desde nacimiento Cristo no tenía un corazón egoísta. La carne humana que tenía corazón egoísta estaba a un lado. No estaba en el trono. Estaba subyugado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no le dejaba actuar. Cristo, por eso, toda su vida hizo la voluntad de Dios. No permitió que su yo, su egoísmo humano, se levantara y actuara. Y Satanás provocaba constantemente. Por eso todos los días dependía de su Padre. Jesús decía, yo no hago planes para el día, decía. Porque eso sería levantar al yo, al egoísmo, al hombre carnal. No, Dios mi Padre, que es pues el que engendró la vida espiritual en él hace mis planes, decía. Yo soy como un niño, como un gusano. En el día tampoco yo no hago mis obras, decía, lo que yo quiero, sino hago las obras de Dios que Él hace por medio de mí. Él pone las palabras, Él hace las cosas y toda la gloria es
a Él. Así venció hasta su muerte y el pecado fue vencido, el ejemplo que nos ha dejado. Nosotros también, dependiendo de Dios, del poder divino todos los días, cada instante, podemos vencer también. Ese es el camino del plan de salvación. Discurso Maestro de Jesucristo 121. Nuestra única esperanza, si queremos vencer, radica en unir nuestra voluntad a la voluntad de Dios y trabajar juntamente con Él, hora tras hora, día tras día. No podemos retener nuestro espíritu egoísta y entrar en el reino de Dios. Así que el creyente nacido como justo, como un niño, como un gusano, ahora vive, trabaja, anda juntamente con Cristo. Está unido con el yugo de la obediencia de Cristo. No podemos retener, dice nuestro espíritu egoísta, tenemos que ponerlo a un lado. Si alcanzamos la santidad, será por el renunciamiento al yo y por la aceptación del sentir de Cristo. Así que si renunciamos al yo, dice, seremos santos, pero aceptaremos el sentir, o sea, el pensamiento, la mente de Cristo en nosotros. El orgullo y el egoísmo deben crucificarse. Entonces, no solo es renunciar, no solo es vencerlo en el nombre de Cristo, como David, sino tiene que crucificarse. ¿Estamos dispuestos a pagar lo que se requiere de nosotros? ¿Estamos dispuestos a permitir que nuestra voluntad sea puesta en conformidad perfecta con la de Dios? Mientras no lo estemos, la gracia transformadora no puede manifestarse en nosotros. Dios espera nuestra decisión, pero de todo corazón. Y la gracia transformadora nos transformará como a la oruga, como al gusano, y nos protegerá con su justicia hasta ser como una mariposa glorificado. Consejos sobre mayordomía cristiana. No tenemos ningún enemigo exterior a que debemos temer. Nuestro gran conflicto lo tenemos con nuestro yo no consagrado. Cuando dominamos el yo, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Hermanos míos, ahí está la vida eterna que debemos ganar. Peleemos la batalla de la fe, la buena batalla de la fe. Nuestro tiempo de prueba no está en el futuro, sino en el momento presente. Mientras este tiempo dura, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. No se preocupen por los afanes de este siglo, dice, sino nuestro primer interés, vencer al yo, al orgullo. El yo, el egoísmo, todos los días se levanta y quiere planificar, quiere trabajar a su manera, quiere ir a buscar las cosas de este mundo. No, tenemos que decir, Señor, te entrego. Hoy día quiero hacer tu voluntad. Señor, abre el camino, allana el camino. Todo lo que venga a la mano estoy dispuesto a hacer. El cristiano nuevo no se cruza los brazos, sino va a colaborar con Cristo. Cristo va adelante, Cristo es su guía. Así como guió a los discípulos durante 13 años y medio en este mundo. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo Satanás trabaja para levantar el egoísmo, el orgullo al yo? Por la voluntad. Porque el ser humano toma sus decisiones por su voluntad. Bien hace su voluntad o la voluntad de Dios. Por eso, en Testimonios, tomo 4, página 157, Testimonios Selectos 4, 157, dice: estará en constante peligro hasta que comprenda la verdadera fuerza de la voluntad. El hombre puede creer y prometer todas las cosas, pero sus promesas y su fe no le valdrán de nada, hasta que ponga su voluntad de parte de la fe y la acción. Si pelea la batalla de la fe con toda su fuerza de voluntad, vencerá. Así que todo depende de la fuerza de voluntad. Nosotros necesitamos poner nuestra voluntad en las manos de Dios. Dios es el que puede utilizarnos. Nuestra voluntad tiene que someterse a la voluntad, unirse. Y lo que Dios le hable por la voluntad, eso el hombre tiene que decidir. Por gusto el hombre puede prometer, Señor, yo voy a cumplir esto, Señor, yo voy a hacer esto, Señor,
no, el hombre no va a poder cumplir su promesa. Su promesa debe ser pelear la buena batalla de la fe. Plena confianza en Dios. Si Dios me dirige, va a haber éxito. Si Dios dirige, los obstáculos lo va a allanar. Si Dios dirige, aún las adversidades del mundo, lo va a convertir para nuestro bien. El cristiano está en paz, tiene el gozo del cielo, la tranquilidad, porque tiene un guía que guía seguro, así como al pueblo de Israel guió Dios 40 años en el desierto. No le faltó nada, ni les faltó el vestido, ni les faltó nada, a pesar que ellos también eran incrédulos. Entonces, el asunto es saber usar nuestra voluntad. En este libro, Testimonios Selectos, tomo 457, el siguiente párrafo dice: a usted le toca entregar su voluntad a la voluntad de Jesucristo. Y al hacerlo, Dios tomará inmediatamente la posición de su vida y obrará con usted el querer y el hacer según su beneplácito. Si entregamos nuestra voluntad, ya le quitamos a Satanás, al egoísmo, al yo, ya no, sino a Cristo. Entonces inmediatamente Cristo toma control de nuestra vida y haremos lo que Él quiere y lo que Él quiere hacer por medio nuestro, pero no a la fuerza, sino somos libres en Cristo, pero libres dependiendo de su Espíritu, porque todavía tenemos que ser restaurados, transformados. Somos niños, somos gusanos. Toda su naturaleza quedará entonces bajo el dominio del Espíritu de Cristo. Toda la naturaleza, cuerpo y alma y espíritu. Y aún sus pensamientos le estarán sujetos al Espíritu Santo. Usted no puede dominar sus impulsos, sus emociones según lo desee, pero puede dominar la voluntad y puede realizar un cambio completo en su vida. Claro que nosotros nunca vamos a poder dominar nuestros impulsos, inclinaciones, emociones. Estamos acostumbrados siempre a tener temor, miedo, a emprender las cosas cuando nos convienen. No, eso hay que dejarlo, dice. Tenemos que dominar nuestra voluntad. O sea, que nuestra voluntad esté unida a la de Cristo y no hagamos nuestra voluntad. Entregando su voluntad a Cristo, su vida quedará oculta con Cristo en Dios y aliada al poder que está sobre todos los principados y potestades. Obtendrá de Dios fuerza que le mantendrá firme en su fuerza, y una nueva luz, aún la luz de la fe viva, le será posible. Pero su voluntad debe cooperar con la voluntad de Dios, no con la voluntad de los asociados, por medio de quienes Satanás está obrando constantemente para entramparle y destruirlo. No hay que unirse a la voluntad de los asociados, de los demás, de nuestra familia, de los hermanos, amigos. No hacer caso a ellos. Cuando se consulta, cuando se busca a los hombres, cuando uno no tiene a Cristo en su vida, no tiene al consejero, no tiene al maestro, no tiene al que conoce todas las cosas. Ahora sí, la Biblia dice, consulten, dice, para no equivocarse. Pero ahora que ya es cristiano, anda con Cristo, sería despreciar a Cristo e ir a consultar a los hombres. O si no, tenemos que consultar a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Pedir a Dios cómo esa palabra puede cumplirse en nosotros, porque toda promesa es condicional. A fin de conocerle, 135. No desea que nadie suma su mente en la mente de su prójimo. Voy a repetir. Dios no desea que nadie sume su mente a la mente de su prójimo. No, nosotros no debemos depender de la mente de otra persona, de lo que Él piensa, de lo que Él nos aconseja, de lo que Él nos manda, de lo que Él nos dice. No, tenemos que depender de Cristo, si ya tenemos a Cristo. Pero si no tenemos a Cristo, necesariamente tendremos que depender del mundo, de la educación, de las personas
y de todos los que quieran aconsejarnos, especialmente de los psicólogos. Pero eso es sin Cristo. Pero si aceptamos, dice, renunciar a este siglo, como decía Romanos capítulo 12, 1 y 2, dice, como decía, no os conforméis a este siglo, renunciad a este siglo, y el Espíritu de Dios dice, os renovará vuestra mente y os transformará. Los que desean ser transformados, sigue la lectura, los que desean ser transformados en mente y en carácter, no han de contemplar a los hombres, sino el ejemplo divino. Ni siquiera debemos mirar a los hombres, porque si miramos a los hombres, vamos a comenzar a juzgar, a criticar, a hablar mal de ellos, o a hablar bien de ellos y a alabarlos. No, nos tornamos en instrumentos, en agentes de Satanás. El yo ya se despertó, el egoísmo ya nos está dominando. No, dice, tenemos que someternos. Por eso, 2 Corintios 3:18 dice, contemplando a Cristo, dice, seremos transformados de carácter en carácter. No debemos desviar nuestra atención. Hebreos capítulo 12 dice, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Tenemos que olvidarnos del mundo y de las personas, porque ya tenemos a Cristo. Terminemos la lectura. Si no, al ejemplo divino tenemos que seguir. Dios da la invitación. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mediante la conversión y la transformación, los hombres han de recibir el sentir de Cristo. Sentir quiere decir la mente de Cristo, el pensamiento de Cristo, una mente nueva. Por eso es que lo que el creyente hace es obra de Cristo, es obra de Dios. Por eso los 144,000 darán toda la gloria a Cristo. No a nosotros, dice, nada, porque nosotros no hemos hecho nada. Solo apenas hemos tratado de aferrarnos a Cristo, y no soltarnos, no desprendernos, depender de Él, permanecer en Él, dice. En Testimonios, tomo 5, página 611. Si en verdad el yo ha sido crucificado con sus afectos y concupiscencias, el futuro aparecerá en la forma de buenas obras para gloria de Dios. Así que si el ser egoísta, el hombre viejo, el hombre natural, con mente carnal, está crucificado, o sea, es inactivo en nuestra vida porque nosotros no le damos lugar, no tomamos decisiones de que Él nos maneje, entonces dice, nuestros afectos y nuestras concupiscencias ya desaparecerán. Y el fruto aparecerá. Aparecerán las buenas obras para la gloria del hombre. El cristiano vive, anda con Cristo lleno de buenas obras, pero es para gloria de Dios. Esa es la transformación del Evangelio que el plan de salvación nos ha hecho llegar a nosotros en este tiempo final, en esta generación. Jesús, ¿cómo venció? Vamos a leer en Discurso Maestro de Jesucristo, página 18. Hace poco nos decía que tenemos que vencer así como Cristo. Jesús se vació a sí mismo. Jesús dice que se ha vaciado a sí mismo su corazón. ¿De qué se ha vaciado? Su vaso. Y en todo lo que hizo jamás se manifestó el yo. Ahí está. En toda su vida, desde que nació en nacimiento en espíritu, su yo, dice, nunca se manifestó, nunca se levantó. Estaba a un lado, estaba como crucificado, subyugado. Nunca dio lugar. Por eso dice, yo nunca hago mi voluntad. Su yo, su egoísmo, su persona como ser humano no actuó. Todo lo sometió a la voluntad de su Padre. Al acercarse al final de su misión en la tierra, Jesús pudo decir, Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y nos ordena a nosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negarse al yo, al egoísmo, al hombre humano que siempre falla. Y renuncia a
todo sentimiento de egoísmo para que éste no tenga más dominio sobre el alma. Por eso es que necesitamos renunciar a todo sentimiento egoísta, a todos los bienes, a todo lo que ha adquirido. El hombre egoísta, pues, en este mundo ha aprendido a hablar cosas buenas y malas. Ha almacenado en su mente pensamientos buenos y malos. Se ha educado, ha aprendido cosas malas y buenas, la educación del mundo. Ha obtenido riquezas de injusticia de este mundo. Tiene pues todos los bienes de este mundo, tiene habilidades, talentos, tiene su profesión, trabajo. Todo eso ha buscado el egoísmo. Tenemos que renunciar a eso, porque si no renunciamos, el egoísmo se va a levantar el yo en nosotros. Para terminar, vamos a ir leyendo en Testimonio, tomo 4, Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 42. Dice, Cristo venció de manera perfecta. Así también nosotros debemos ser perfectos y completos, sin que nos falte nada, sin mancha ni imperfección. Ahí está, Cristo venció, fue perfecto. Nosotros también podemos ser perfectos y completos, que nada no nos falte en la vida espiritual, ninguna mancha de imperfección. Podemos vivir sin pecado dependiendo de Cristo, poniendo a un lado nuestra vida humana que sigue siendo pecador. Pero hoy en día el evangelio barato, la religión barata, el evangelio pervertido por el enemigo, ¿qué dice? No, el hombre es imperfecto, no va a poder ser perfecto en este mundo. Claro, en parte tiene razón. El hombre natural no va a ser perfecto, pero necesita nacer al hombre espiritual. El hombre espiritual va a crecer en perfección y va a vivir la vida de Cristo. Cristo no vivió en el yo, no vivió en el egoísmo, no dio lugar a los deseos, a las inclinaciones de la carne. Él soportó todo lo que el hombre soporta, aflicción, hambre, desprecios, una vida de problemas, una vida de traición. Sus discípulos le traicionaron. Él soportó como todo ser humano. Por eso Cristo vivió en carne humana, que nosotros también esa vida tenemos. Pero si aprendemos a confiar en Cristo, entonces podremos ser vencedores. Un último párrafo, discurso maestro 18. Quien contempla a Cristo en su abnegación y en su humildad de corazón, no podrá menos que decir como Daniel, mi fuerza se cambió en desfallecimiento. Daniel, cuando recibía a Cristo las visiones, cuando andaba con Dios, ¿qué dijo? Mi fuerza se desfalleció, ya no tengo fuerzas como ser humano. El espíritu de independencia y predominio de que nos gloriamos se revela en su verdadera vileza como marca de nuestra sujeción a Satanás. Si nosotros independientemente andamos, hacemos lo mejor que queremos nosotros, entonces Satanás dice, se aprovecha y nos maneja. La naturaleza humana pugna siempre por expresarse, está siempre lista a luchar, mas el que aprende de Cristo renuncia al yo, al orgullo, al amor, a la supremacía, y hay silencio en su alma. Nosotros tenemos que estar en silencio como seres humanos. El yo se somete a la voluntad del Espíritu Santo. Ahí está. El hombre natural se somete al Espíritu Santo y el Espíritu no le va a dejar actuar porque él está contaminado por el pecado. Él está torcido en este mundo. No va a obrar bien, así que el Espíritu lo controla. No ansiaremos entonces ocupar el lugar más elevado. El hombre ya está condenado a morir, así que no quiere ser dirigente, líder, maestro, manejar a las personas. No pretenderemos destacarnos ni abrirnos paso por la fuerza, sino que sentiremos que nuestro más alto lugar está a los pies de nuestro Salvador. Así como María se sentaba a los pies de Jesús. Miraremos a Jesús, guardaremos que su mano nos guíe y escucharemos su voz que nos dirige. El apóstol Pablo experimentó esto y dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado.
y ya no vivo yo. Ahí está, el yo ya no vivía, estaba muerto ya. Porque cuando estaba vivo el yo, él decía, miserable hombre de mí. Pero ahora no. Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Eso es lo que nosotros necesitamos aprender. Por eso el apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 8, cuando él entendió esto, ¿qué dijo? En Romanos 8:37 dijo esto: antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y terminó diciendo: ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la victoria que necesitamos vencer. Gracias por vuestra atención, que el Señor nos bendiga a todos conforme a nuestra fe, y el día de mañana continuaremos estudiando cómo es la justificación por la fe en el creyente. Vamos a ir avanzando por la gracia de Dios. Amén.